quería empezar primero hablando sobre trauma. Usualmente cuando pensamos en trauma, nosotros pensamos inmediatamente en un accidente, ¿no? Pensamos en accidente, en víctimas. Sin embargo, el trauma puede ocurrir incluso en nuestro domicilio, ¿no? Por accidentes así tan simples como una caída, por un tropiezo. Imagínense si esto de acá puede pasar incluso en pacientes o en personas geriátricas, ¿no? O en niños, caídas de los estantes, ¿no? O sea, muchas veces pensamos en trauma, asociamos este tipo de accidentes a trauma, ¿no? El trauma es una de las principales causas de muerte e incapacidad. Eh, Se estima que 2.5 millones de personas mueren en el planeta a causa de trauma cada año. Muchos de estos son accidentes laborales, otros son accidentes, lesiones intencionales, además de que es una de las principales causas también de las incapacidades, ¿no? Teniendo de 35 millones, aunque está en aumento, lo último que se tenía era de 40 millones de personas que vienen presentando lesiones o teniendo alguna secuela, alguna incapacidad secundaria a un evento traumático. Y según la OMS, se espera que esto de acá se eleve, la causa de discapacidad se eleve a un tercer lugar debido a traumas, ¿no? Para el año 2030. Es por eso la, la, em, la exposición del día de hoy, ¿no? La exposición que vengo a compartir el día de hoy. Como bien mencionó la doctora, soy Rosario Cárdenas Antón, soy médico residente de la especialidad de emergencias y desastres del Hospital Rebagliati. Y bueno, entonces, para poder hablar nosotros de atención prehospitalaria, que es el tema que nos trae acá, y del manejo inicial del paciente con trauma, tenemos nosotros que tener unos conceptos básicos, eh, como cuáles. Primero, ¿qué cosa es la atención prehospitalaria? ¿No? O sea, ¿qué cosa es la atención la atención prehospitalaria de emergencias y urgencias? Bueno, según la resolución ministerial 944-2011 del MINSA, nos dice que es un proceso que está orientado a coordinar con las instituciones prestadoras de mixtas, la parte militar, policial, en el que van a realizar actividades, procedimientos, recursos, intervenciones o algún tipo de terapéutica con el fin de preservar la salud de personas que han sufrido alguna lesión aguda, ya sea de cualquier etiología, de cualquier índole. Por ejemplo, ya sea un accidente de tránsito, ya sea un paciente que se ha caído en su domicilio, que se ha caído del techo, de 3 pisos, un paciente que ha tenido un infarto en su domicilio, un paciente que de repente, un niño, de repente que ha sufrido ahogamiento, ¿no? Tal vez mientras lo bañaban, ¿no? O sea, ya sea de cualquier etiología, ¿no? Buscando obviamente preservar la vida y disminuir al máximo las complicaciones. ¿Desde cuándo? ¿Cuál es el periodo que hablamos de atención prehospitalaria? Desde que se llega o desde que se tiene comunicación con los servicios de salud hasta la entrega. O sea, eso incluye la atención en la escena y durante todo el traslado, ¿no? Entonces, eso habla de una atención prehospitalaria. Trauma. El trauma es cualquier daño físico que vaya o resulte de algún nivel de energía que ha sido realizado sobre el cuerpo, ya sea este nivel de energía que sea por un cuadro por cinética, por térmica, una energía química, ¿no? O sea, como se está mencionando, radiante, por agentes físicos, ¿no? De tal magnitud que sobrepase a la tolerancia fisiológica, ¿no? Y que finalmente genere un deterioro del funcionamiento normal.
Entonces, como definición de trauma, entonces, como definición de trauma, tenemos el daño físico sobre el cuerpo debido a una descarga de energía de cualquier índole que exceda la tolerancia del organismo, ¿no? La tolerancia fisiológica del organismo. Por ejemplo, también, ¿no? La falta de oxígeno, que nos puede generar un deterioro del funcionamiento normal, o también la hipotermia. Y finalmente, trauma múltiple o politrauma. Hablamos de este término y es bastante importante porque ha ido cambiando en el transcurso del tiempo, ¿no? Lo último que tenemos en cuanto a lesiones de origen traumático que afectan por lo menos a 2 sistemas, pero que al menos uno comprometa la vida, ¿ya? Entonces, antes se hablaba de lesión en huesos largos, ¿no? Pero la definición en este momento es lesión que ocurre debido a un evento traumático que coja al menos 2 sistemas, pero que al menos uno de ellos tenga o pueda comprometer la vida. Entonces, este señor, este doctor, el doctor Adam Scholey, ¿por qué lo estoy mencionando? El doctor Adam Scholey es, bueno, para empezar, era un docente de la especialidad de medicina, de la especialidad quirúrgica, ¿no? De tórax y cardiovascular. El primer sistema de emergencias. De hecho, en Maryland creó la primera, y esto fue ampliándose hacia la atención prehospitalaria. Fue el primero quien habló de la hora dorada. La hora dorada es un término altamente conocido, que los pacientes con algún evento agudo, en un evento grave, crítico, había tenido, o mejor dicho, tenía una hora para tratar de reducir al máximo los riesgos o disminuir la posibilidad de mortalidad, disminuir el riesgo de mortalidad. Sin embargo, este periodo a la fecha ha ido cambiando. Ya no se habla de la hora dorada, se habla en realidad dorado. ¿Por qué? ¿Por qué ha variado? Porque se veía o se observó finalmente de que muchos pacientes no llegaban ni siquiera a una hora para poder ser atendidos y poder salvar esa vida. Otros pacientes que toleraban más de una hora. Entonces, el periodo dorado se refería o se refiere finalmente al tiempo mínimo necesario para poder atender, estabilizar a este paciente y poder llevarlo a un establecimiento de salud, o sea, tener el menor tiempo posible. Y adicionalmente a esto también se forma un nuevo término, que eran los 10 minutos de platino. ¿Y en qué consiste estos 10 minutos de platino? En que una vez que el servicio de emergencias ha llegado a la zona de la escena, no debería pasar más de 10 minutos hasta que este paciente esté en la ambulancia y en camino hacia un establecimiento de salud para un manejo definitivo. Obviamente hablamos principalmente de un paciente crítico. Y esto de acá se va a tener que valorar. Esto es algo importante que me interesa, que quiero recalcar. Tenemos el PHTLS, tenemos las guías, tenemos algoritmos de manejo. Sin embargo, estos algoritmos, ¿para qué nos sirven? Para tener una estructura y un orden, para que no se nos salten o nos falten cosas que puedan comprometer la vida del paciente. Pero por encima de todo eso está el pensamiento crítico. Proveedor que vaya a atender a una emergencia. ¿Qué quiere decir el pensamiento crítico? Basados en el conocimiento que ya vamos teniendo desde la universidad, ¿no? La fisiología y la fisiopatología, por eso es importantísimo, son pilares para poder nosotros tomar decisiones, y poder también
discutir, ¿no? O sea, y criticar todo la información, ¿no? Valorar qué información me va a servir, qué información de repente no está, no me va a servir para esta situación, ¿no? Entonces es importante el pensamiento crítico de cada persona para tomar las decisiones adecuadas, ¿ya? Entonces, no digo que dejemos de lado las guías, no, nos sirven para mantener el orden, pero nuestra decisión va a depender de acuerdo a la situación en la que nos vayamos encontrando, ¿sí? Entonces, necesitamos en escena. Básicamente, ese es el resumen del manejo del tiempo o el periodo dorado y los 10 minutos de platino. Es el menor tiempo en escena y poder trasladar de manera pronta al paciente a una atención quirúrgica definitiva, ¿no? Para eso, nosotros vamos a tener que establecer prioridades en cuanto al sistema, ¿no? A lo que va, prioridades en cuanto a la atención de este paciente o pacientes. Nosotros vamos a seguir este orden: valoración de la escena y seguridad, número de víctimas y atención de pacientes, que lo vamos a ir desglosando un poco a poco. Recuerden esta imagen, porque así se suelen ver, ¿no? Los eventos, los accidentes. Esto de acá no es un evento masivo, pero es muy frecuente que lo observemos así. Entonces, valoración de la escena y seguridad. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo empieza la actuación o la acción del equipo de atención prehospitalaria? Como vemos en la imagen, desde la llamada telefónica. Desde la llamada telefónica del paciente o del familiar o del espectador o de quien vio el evento traumático. Todo esto va a ocurrir desde que reciben la primera llamada. ¿Quién? La central telefónica, ¿no? Lo ideal es que haya una central telefónica. En este caso tenemos en la imagen el SAMU, quien una vez que recibe la llamada va a coordinar con los ambulancias Gruen, ya sea SAMU, ya sea alguna ambulancia privada, particular, ¿no? Entonces, ya sea de la policía, bomberos, etcétera. Ya sea de donde sea necesario, este centro regulador realmente va a tener que llamar y coordinar. Entonces, nosotros que somos proveedores y nos encontramos, por ejemplo, en SAMU, y nos avisan de que tenemos un paciente, un evento, un accidente de tránsito, nosotros en este momento comenzamos ya a valorar la seguridad y la situación de la escena, incluso antes de haber llegado. ¿Cómo? A través de preguntas. Yo puedo ir preguntando, yo voy a ir, o sea, no puedo ir, voy a ir preguntando al que me está, a la central, de qué se trata esta emergencia, cuántas víctimas hay, qué es lo que ha pasado, si se trata de un accidente de tránsito en una vía de gran tránsito, ¿no? De alto tránsito, si es que la escena está asegurada, ¿no? Si es que hay riesgo de repente, si es que este paciente necesita algo en específico, ¿no? Porque muchas veces esa información ya está presente. Entonces, lo que nosotros necesitamos averiguar antes de llegar a la escena es estos datos. ¿Para qué? Para ir valorándola. Mientras vamos llegando, vamos averiguando todo esto. Una vez que llegamos, nosotros tenemos que, nuevamente, ¿no? Basándonos en en este orden de prioridad. ¿Por qué es importante? Porque yo no puedo exponer a un personal que va a brindar atención médica a un área donde él pueda convertirse en víctima. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Perdemos a un proveedor más y aumentamos una víctima de la situación. Entonces, no ganamos nada. Entonces, necesitamos la seguridad. Nosotros llegamos, tenemos que, además de que la información que hemos recibido, hacer una valoración inicial, es una valoración general.
una visión externa, en la que vamos a ver si es que hay exposición a fluidos corporales, si es que de repente hay armas químicas, si es que hay un incendio, si es que hay líneas eléctricas caídas, por ejemplo. Si hay un incendio, me acerco al escuadrón de bomberos, preguntar, ¿está controlado? ¿Dónde puedo actuar? ¿En qué área yo me puedo movilizar? Si es que, porque supongamos, yo no soy bombero, no estoy en área de, no vengo en una ambulancia de bomberos. Si es que yo no sé el manejo de un incendio, yo no voy a entrar a un área. Yo voy a de repente esperar a que los que sí manejen puedan sacar a las víctimas y yo pueda realizar la debida atención en ese momento y hacer el traslado dependiendo de lo que amerite. Si es que hay líneas eléctricas caídas, averiguar, ya cortaron el sistema, el área está segura. ¿Y dónde voy a averiguar eso? Usualmente hay un centro de mando. Si es que hay explosivos y materiales peligrosos, el tránsito, ¿no? Cerraron la vía, es posible que yo pueda entrar siempre, siempre, primero nuestra seguridad. El paciente puede estar muy mal ahí adentro, pero la seguridad del personal que va a realizar la atención es lo primero. En el caso de inundaciones, ¿no? Si es que hay un agresor en la escena, de repente nos llaman porque hay una víctima con violencia doméstica, se llama, ¿no? Violencia, entonces, si es que está ebrio, ¿no? Entonces yo no puedo entrar y actuar porque de repente está armado, de repente tiene un cuchillo y de repente terminó siendo víctima también, ¿no? Las condiciones climáticas adversas también es importante, ¿no? De repente estamos, si bien acá no tenemos todos estos problemas de los ventarrones, eso, pero tenemos otro tipo de condiciones climáticas, ¿no? Entonces, siempre tenemos que valorar la escena, valorar los riesgos para disminuir, evitar lesiones de situación. Nos referimos a la situación en la que se encuentra este problema o este incidente. Por ejemplo, nos llaman por una víctima que en este caso, como observamos, ¿no? Una botella, un vaso está desvanecida, pero está la sospecha y como ven hay imágenes y hay forenses, pueden haber policías, puede haberse tratado de un envenenamiento, por ejemplo. Entonces, pero la paciente está con vida. No significa que yo voy a dejar de atender a la paciente. Significa de que de acuerdo a esta situación, trabajar de manera coordinada con la parte legal, con la parte policial. Yo voy a atender a este paciente tratando de, uno, evitar al máximo mover la escena. Si en caso no es posible eso, puedo yo, y llego primero, por ejemplo, tomar fotos cuando se trata de un evento de un crimen, ¿no? Tomar fotos y registrar mientras se va atendiendo al paciente. Registrar todo lo que se está encontrando, lo que se está retirando. Por ejemplo, si vemos un paciente que ha recibido una lesión, ya un acuchillamiento, le han acuchillado, una lesión punzante, ya sea en tórax, en abdomen, y yo necesito descubrir al paciente para poder evaluarlo. Una de las indicaciones es no cortar por encima, y es bien fácil, ¿no? Encontrar el corte, decimos, ejemplo, no es correcto. Vamos a cortar alrededor o pasando por otro lado el corte para evitar dañar esa evidencia, ¿no? Entonces, eso es un trabajo organizado, ¿no? De acuerdo a la situación. Por ejemplo, si se trata, ¿no? de un incendio, ¿no? Coordinar la situación. ¿Está controlada? ¿No está controlada? Yo no voy a entrar, pero sí voy a coordinar con los bomberos o los que están a cargo de cómo voy a actuar. O, por ejemplo, en sospechas de transmisión de infecciones, ¿no? Coordinar cómo puedo actuar, si es el equipo que necesario que voy a tener que usar, ¿no? O, por ejemplo, no ha habido llegante, pero todavía el perpetuador está actuando, ¿no? Entonces, es importante
que nosotros tengamos en consideración todo eso. Si tengo una zona de repente de alta por riesgo de ignición, ¿no? Entonces yo tengo que, en esa situación, evitar equipos electrónicos, porque podrían iniciar. Entonces, para eso tenemos las estructuras de mando, ¿no? Que esto es un tema un poquito más de la parte cuando de la dirección y el manejo, ¿no? De una situación de trauma, no necesariamente con víctimas masivas, ¿no? En donde esto es una delimitación que se va creando para poder hacer un manejo adecuado, ¿no? Cuando se habla de la zona caliente, zona tibia, la zona fría, para poder atender y movilizarnos, ¿no? Y siempre bajo el control de mando, ¿no? Que siempre suele haber una persona encargada de todo eso. Cuando uno llega en un evento de gran magnitud, por ejemplo, yo llego con mi ambulancia a nivel 3, yo voy y me presento, digo, soy de tal institución, tengo esta ambulancia, tengo estos recursos. ¿A quién? Al jefe. ¿Para qué? Para que me designe dependiendo de los recursos que yo tengo, ¿no? ¿Por qué? Porque de nada sirve que yo llegue y quiera atender a una, supongamos, un grupo de víctimas cuando hay otra ambulancia que también está haciendo lo mismo. Por eso es importante. Entonces, para poder hacer estos 3 pasos que habíamos mencionado, estos engranajes nos van a ayudar, ¿no? Tener una impresión general de la escena, la que primero ya teníamos a través de la llamada telefónica, y continuamos con la llegada al lugar de la escena, en donde yo voy a averiguar, voy a ver mi impresión general. ¿Y qué es lo que yo hago en esta impresión general? Llego, no voy a entrar, eso es algo muy frecuente, ¿no? Uno piensa que llega y de frente va a entrar a la escena a atender al paciente. Eso está mal, no es la manera correcta. La manera correcta es llego y averiguo y veo una impresión general y veo el paciente cómo se encuentra. Supongamos un accidente de tránsito donde tengo 5 víctimas, yo estoy mirando de lejos. Si esas 5 víctimas respiran, no respiran, en lo máximo que yo puedo ver quién está peor, quién es el más crítico, veo si es que la escena está segura, si es que ya hay alguien, están policías, de repente, si es que hay otra organización antes que haya llegado, policías, bomberos, pregunto, ¿la escena es segura? Veo y me dicen, la escena es segura, yo recién informo a mi equipo, ingreso. Si no, no se ingresa. Si somos los primeros en llegar, valoramos que el área esté segura. Ya mencioné, lo más importante es la seguridad de los proveedores de salud. Eh, Causa y resultados. Por ejemplo, ¿qué es lo que ha pasado? Supongamos que hay un accidente de tránsito y ocurre y resulta que este paciente tuvo un ACV y debido a eso fue el accidente de tránsito. Perdió el conocimiento y se chocó. Eso fue lo que causó el accidente de tránsito. ¿Y cuáles fueron los resultados? Hacia qué situación y qué manejo puedo dar yo a este paciente, ¿no? Ahora, no significa que me voy a tomar todo un tiempo para poder hacer eso. Acuérdense, tenemos la hora o el periodo dorado y los 10 minutos de platino. O sea, nosotros hemos llegado y todo esto que estamos conversando, que les estoy mencionando, ya me está gastando tiempo. No significa que yo voy a demorar todo ese lapso. Esto es algo que se va haciendo de manera simultánea y bastante rápido. Valorar y cuando hablo de familiares y espectadores, es información que nos pueden, por ejemplo, nos pueden dar información de lo que han visto, ver si es que son agresivos. A veces cuando hablamos de un tema de víctimas masivas, si está la familia, todo el mundo va a querer que atiendan a su paciente y a veces no te dejan atender de manera adecuada a los que tienes que en en el momento, o sea, si es en el momento, en, en, en el trayecto, llegaste, haces tu valoración inicial o una impresión, estás viendo qué cosas puedes ir, qué cosas pueden ir pasando. Tenemos que ver el número de errores, pero lo vamos valorando.
¿Para qué? Para nuestra toma de decisiones. Dependiendo de cuántas víctimas tengo, yo voy a tener una manera diferente de actuar. Si es que tengo de repente muchas víctimas, pero de repente, y tengo la capacidad de atenderlas a todas, tengo una manera de actuar. Pero si de repente tengo 5 personas como víctimas y mi capacidad es para 2, lamentablemente tendré que priorizar, ¿no? Entonces, depende mucho de eso para que nosotros podamos tomar decisiones, ¿no? Y víctimas masivas puede darse desde un evento de un desastre natural, un problema aeronáutico, de repente los trenes, ¿no? O de un solo paciente, una caída, de repente, como había mencionado, ¿no? Del segundo piso, del balcón. Y finalmente vamos a continuar con la atención de pacientes o del paciente. Entonces, nuevamente, depende mucho de la cantidad de víctimas. Si tengo una sola o son muy pocas, como yo ya hice mi valoración inicial, yo voy a ir de frente al paciente más crítico. ¿Y cómo voy a valorar al paciente más crítico? Primero, al que tenga, si es que no hay nadie que esté con una posibilidad o riesgo de que se esté muriendo en ese momento, al que tiene mayor riesgo de que pueda perder una extremidad. Y si no hay nada de eso, de que pueda perder extremidad, ya sigue el que no amenaza de vida ni pérdida de extremidad. Voy a ir a atenderlo, ¿no? O sea, voy a ir a brindar atención. En ese orden es el que yo busco o valoro a mi paciente más crítico. Pero eso es que si hablo de un evento donde tengo víctimas que puedo controlar, o sea, de repente 3, 5, 2, ¿no? O sea, dependiendo de lo que yo puedo controlar. Pero si se trata de un cuadro de víctimas masivas, de mayor número de víctimas, mi enfoque va a cambiar. Salvar al mayor número de pacientes. No significa, o sea, acá yo ya no voy a ir por el más grave. Si supongamos tengo 30 pacientes, 20 víctimas en una zona, al mayor número de pacientes. Y si me concentro en el que está más crítico, al que está con riesgo de morir en cualquier momento, y tengo otros que todavía me pueden aguantar más tiempo, por decir, ¿no? Por ejemplo, pérdida de extremidad. Tengo que ir a atender primero a ese grupo y tratar de avanzar al mayor cantidad. O sea, en otras palabras, las intervenciones que yo haga tienen que ser las más cortas posibles y con mayor impacto, ¿no? Por ejemplo, un paciente con neumotórax está a punto de morirse y tengo otro paciente de repente con vísceras, lesión abdominal con exposición de vísceras, ¿no? Exposición de intestinos. Y además un sangrado arterial. ¿A quién voy a atender yo primero? ¿Al del neumotórax o o al que está con la lesión abdominal? Posiblemente ese paciente ya esté fallecido o vaya a fallecer en el traslado. Mientras que el neumotórax yo puedo simplemente llegar, colocarle, descomprimir ese tórax y mientras está descomprimiendo puedo seguir atendiendo a otros pacientes. ¿Ya? Entonces, esa es la idea, ¿no? Y ahí es donde viene el pensamiento crítico, a quiénes voy a ir atendiendo. Para eso usualmente hay un sistema de triaje que se puede aplicar. No es el tema en este momento del que vamos a hablar. Y entonces, ¿de qué qué cosa me va a servir a mí para también discriminar, ¿no? Si bien es cierto, cuando tenía víctimas que yo podía manejar, valoraba, ¿no? Quién estaba más crítico. En este caso, yo voy a valorar a quiénes voy a atender y a quiénes voy a brindar atención de manera prioritaria. Va a ser dependiendo de la severidad, de la cantidad o el número de víctimas, de la proximidad y un establecimiento de salud. De repente es un paciente que está muy crítico, pero tengo un establecimiento de salud muy cercano que me pueda brindar la atención necesaria para ese paciente. De repente, así esté muy crítico, yo puedo llevarlo, ¿no? Puedo tratar de sacarlo de la escena, estabilizarlo y seguir, ¿no? Entonces, es la parte que viene y que mencionaba, ¿no? El pensamiento crítico, que es muy importante para la toma de decisiones. Entonces, seguimos con la valoración inicial, ¿no? Que ya es el momento de la atención del paciente. Ya la valoración del paciente con traumatismo, ¿no? O con trauma.
Entonces, para esto nosotros vamos a usar las siglas X, A, B, C, D, E. Antes era conocido como el ABCDE, de la valoración inicial. Sin embargo, se ha agregado ya hace varios años la X. Esa es la impresión general que yo voy a tener de un paciente o de una víctima, ¿no? Ni bien yo llego a la escena, nuevamente, ¿no? Todo esto ocurre en simultáneo. Ni bien llego al área, lo primero que yo voy a ver es tener una impresión general. Y esta impresión general que menciono en esta zona, en esta área, es la misma que cuando uno llega y hace la impresión general de la escena. Entonces, en el momento que yo estoy viendo la escena, entonces van viendo cómo se va acoplando, ¿no es cierto? O sea, llego a la escena, veo cómo se encuentra, cuál es la situación en ese momento, y a la vez, mientras estoy buscando las víctimas de lejos, también estoy viendo quién tiene sangrado, dónde hay mayor sangrado, qué paciente no está respirando, qué paciente, ¿por qué? Para poder yo realizar y decidir mi actuación. Supongamos, es una sola víctima, un solo paciente, y está con un sangrado masivo, ni bien me dicen, escena segura, yo ingreso, me voy a atender esa hemorragia exsanguinante. Entonces, vamos a ir hablando de cada una de las letras. Es una secuencia que me va a servir siempre y cuando esté yo sola o tenga muy poco personal para avanzar. Sin embargo, si somos un equipo de alto rendimiento, se conoce, ¿no? Si tenemos un equipo con el que podamos ir avanzando, lo ideal es que avancemos de manera simultánea. No significa que yo voy a, termino la X, voy a la A, recién voy a la B y de ahí termino y voy a la C. No. Si es que hay la posibilidad de hacer X uno, AB otro, C otro, D y E, se hace. Si es que no, se va en ese orden. Lo primero, ¿qué cosa es la X? X viene de hemorragia exsanguinante, viene de la X de exsanguinante. Es lo primero que yo voy a hacer. Cuando me voy acercando hacia la víctima, lo que yo voy a hacer es ir viendo si es que tiene un sangrado masivo y actuar con respecto a eso. En otras palabras, si yo encuentro un paciente con sangrado masivo, tengo que comprimir, tengo que parar ese sangrado. Por eso está la estrategia Stop the Bleed, Save a Life. ¿En qué consiste? Finalmente es en parar el sangrado. Tenemos tres tipos de sangrado. Sangrado en napa o el sangrado tisular que podamos observar, que es un sangrado pequeño, escaso, que no es un sangrado exsanguinante, por lo que yo no tendría que ir de frente a ese sangrado, pero eventualmente lo podría ir cubriendo después de haber valorado mi A y B. Pero tengo el sangrado venoso en una herida profunda. El sangrado venoso en una herida profunda suele ser una sangre oscura, pero muchas veces si el paciente tiene comprometida la vía aérea o la ventilación y ya está haciendo hipoxia o hipercapnia, dependiendo de la situación, esa sangre puede también oscurecerse, impresionar un sangrado venoso. Entonces, para eso yo voy a ver si es que esto es pulsátil, pero si la herida es profunda y llena, a veces no voy a ver si en caso es pulsátil. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este tipo de hemorragias? Lo que vamos a hacer es pararlo. Si vemos esta imagen, la superior, algunas veces dicen, ¿no? Comprimir la herida, hacer opresión directa sobre la herida. Esa es una manera equivocada de realizar un adecuado manejo de una herida. ¿Por qué? Porque no vamos a comprimir la parte inicial, va a seguir llenando y no nos va a ayudar. La manera indicada es el empaquetamiento. Esa es la técnica correcta para hacer el control de sangrado. ¿Y en qué consiste el empaquetamiento? Significa en las heridas profundas voy a colocar gasas, apósitos, lo que tenga disponible, rellenar y sobre eso recién yo voy a hacer la compresión. Recién ahí yo voy a hacer la compresión de la herida. ¿Cuánto tiempo? Se habla de una compresión de 5 minutos a 10 minutos. Ahora, hay sustancias o dispositivos que nos pueden ayudar bastante al manejo o control de este tipo de hemorragias. Por ejemplo, tampones, ¿no? Tampones que vienen
ya sea en pastillitas o otro tipo de, en realidad, sustancias que nos pueden ayudar a colocar en la lesión de la herida, pero no significa que yo lo voy a dejar libre. Acá lo que continúa es la compresión sobre esto, ¿no? Ahora, si es que yo estoy sola y tengo que continuar con la vía aérea, que también es un paso importante e inmediato, puedo aplicar vendaje compresivo. Sin embargo, el vendaje compresivo, eh, lo ideal sería, por ejemplo, un vendaje con la venda israelí, ¿no? O sea, ¿qué significa? No es solamente el vendaje como tal que yo voy a comprimir lo máximo que pueda. Muchas veces ese vendaje no nos va a ayudar. Este vendaje israelí es una venda que tiene un dispositivo que puede ser un plástico o un pequeño metal, en donde yo voy a pasar por ahí la venda normal, y en realidad es un sistema no complicado, no complejo, y una vez que paso por la parte central, voy a dar vueltas contrarias para favorecer un mejor ajuste, ¿no? Con este dispositivo justo encima de la lesión, para tratar de generar mayor presión. Pero, si en caso tengo yo a una persona, un espectador, a quien sea que esté a mi lado o algún compañero, voy a decir, ¿sabes qué? Presiona mientras voy continuando con la tensión en vía aérea. O de repente alguien ya está en vía aérea, no me preocupo, me quedo yo comprimiendo. Hay que evitar quitar la mano o la presión de repente a los 2 minutos, vamos a ver si paró. No, no es así. Comprimo y mantengo presionado. Una vez parado el sangrado, yo podría dejar además un vendaje compresivo, pero mientras no, lo continúo. Ahora, ¿qué pasa si es que veo que es una arteria de gran calibre? Posiblemente ese sangrado no vaya a parar. Para eso, ¿yo qué necesito? Los torniquetes. Los torniquetes que anteriormente habían sido no del todo proscritos, pero sí que se dejaron de usar por el riesgo de lesión de la pierna, lesión de extremidades, lesión isquémica, se ha demostrado que finalmente esto salva vidas, ¿no? No está contraindicado, de hecho es la indicación que se usa para salvar vidas nuevamente, ¿no? Stop the bleeding, save the life. De hecho, hay cursos específicos para aprender a controlar sangrados. Uno de ellos también es el uso adecuado del torniquete. Se coloca siempre por encima de la lesión. En el caso de los torniquetes, tenemos los antiguos o los, se puede decir, ¿no? Los artesanales. De repente cojo un pañuelo, un pasador, ¿no? Y voy a amarrarlo, se puede decir, ¿no? Por encima de la lesión, y con un palito o una varilla que me pueda servir para comenzar a dar vueltas, vueltas, vueltas hasta que pare el sangrado. Sin embargo, se ha demostrado que los dispositivos ya creados específicamente, o los torniquetes creados específicamente para eso, tienen una mejor respuesta, ¿no? ¿Cómo colocamos? Como un brazalete por encima de la lesión, ajustamos, y después de eso, ven esta varilla, vamos a comenzar a girar, girar, girar hasta que pare el sangrado. ¿Cómo funciona? Por dentro de esta cinta, por dentro de esta cinta hay como una soga, se podría decir, que nos va a ir ajustando conforme vayamos girando esto, ¿no? O sea, lo mismo por dentro. Va a ir ajustando sin cortar la piel, sin lesionar tanto la piel, que finalmente eso es lo de menos, hasta ajustarlo. Y lo fijamos. Importantísimo es registrar la hora a la que se está haciendo el torniquete, ¿no? ¿En qué momento se va a abrir el torniquete? ¿En qué momento voy a descomprimir? Yo no lo voy a hacer. Se va a hacer recién en sala de operaciones. Ni siquiera a la llegada de la emergencia, sino ya en sala de operaciones, recién es el momento cuando se va a descomprimir el torniquete. ¿Qué ocurre? ¿O qué es lo que va a pasar si es que la lesión está justo en la ingle, o está de repente un poco más arriba de la ingle, en las zonas de unión? Para eso también existen otros tipos de torniquetes, ¿no? Se llama torniquetes del sitio de la unión, que consiste, por ejemplo, en
acá, ¿no? Es una correa con dispositivos que lamentablemente no se logra ver bien en la imagen, unos dispositivos que se acoplan en las zonas de la ingle o en las zonas donde pueda haberse registrado el sangrado. ¿Cómo se coloca esto? Se coloca a nivel de los trocánteres, ¿no? Del trocánter mayor, no a nivel de espina ilíaca, sino trocánter, se ajusta y el dispositivo se coloca justo encima por debajo del cinturón y encima de la lesión. Hay dos tipos. Uno que es compresión por aire con una bombilla, como la de los tensiómetros, que nos va a dar más presión, va a ir inflándolo hasta que esto comprima. No sé si han visto estos vasitos que son como pirámides. Bueno, más o menos son similares, ¿no? Comienza a comprimir, no se infla hacia afuera, se infla pero hacia adentro, generando presión en la lesión. También tenemos otros que son más rígidos. En este caso, ¿no? Que el sistema en realidad es prácticamente lo mismo, es fijarlo alrededor de la cadera, a nivel de los trocánteres, y este dispositivo voy a colocarlo sobre la lesión y una vez que tengo todo ajustado, comienzo a dar vueltas para que esto vaya comprimiendo hasta poder parar ese sangrado. Y a nivel de hombros también tenemos o axilar o subclavio, ¿no? Donde también podría haber esta lesión. Igual, es el mismo dispositivo, el mismo, solamente que o bien puedo colocar el mismo dispositivo que insuflable, o si no, además agregarle que en realidad existen, ¿no? O sea, ya los sistemas ya vienen listos, ¿no? Donde yo también puedo agregar otro aditamento que a la vez de que voy generando compresión, va a ir comprimiendo para debajo de la zona clavicular, ¿no? Entonces, son torniquetes especiales para esta zona, ¿no? O sea, existen y hay que usarlos. Bueno, entonces, nos acercamos al paciente y controlamos esta hemorragia exsanguinante. Vamos viendo la vía aérea que esté permeable. ¿Cómo me aseguro o qué es lo que yo voy a ver en una vía aérea permeable? Bueno, para empezar, lo que voy a ver es que el paciente está respirando, tiene secreciones. Muchas veces en un accidente de tránsito vamos a encontrar la cara ensangrentada, con restos, así es que ha vomitado, restos de vómito, puede haber de repente dientes que están en la vía aérea, y lo que yo tengo que asegurar es que esa vía aérea esté permeable, esté patente. Entonces, para eso yo tengo varias maniobras. Primero, uno, si es que está con secreciones, despejar, puedo aspirar, puedo tener un sistema de aspiración y voy a sacar todo lo que pueda estar obstruyendo la vía aérea. De repente el paciente por el estado neurológico simplemente ha relajado todo y no ventila. Por el estado neurológico, si es que estoy segura que el mecanismo, o por mecanismo, todo, el paciente no tiene lesión o daño cervical, yo puedo hacer la maniobra de hiperextensión del cuello para favorecer la ventilación. Sin embargo, si yo tengo un paciente con sospecha de trauma vértebro-medular, yo tengo que fijar el cuello, tengo que fijar o estabilizar la columna cervical. Entonces, como pueden ver en esta imagen, alguien está manejando, se trata de dos personas, ¿no? Que están uno colocando el collarín, mientras que el otro está asegurándose de que haya una buena estabilización de la columna cervical. Entonces, ¿cómo hago yo si tengo que comenzar a ventilar o mejor dicho, asegurarme que la vía esté permeable? Voy a hacer, tengo diferentes técnicas. Una de ellas es la tracción de la mandíbula de esta manera, ¿no? O sea, voy a coger usando el dedo pulgar dentro de la cavidad oral, y con los demás dedos hacer una tracción, una elevación de la mandíbula, pero fijando, con mi otra mano la, la cabeza hacia la parte posterior, ¿no? O sea, hacia el suelo. Otra manera es con las manos a los costados, voy a de todas maneras fijar asegurarme de que la cabeza no se me mueva hacia los costados, haciendo también tracción mandibular. Y lo otro que es en realidad lo que más usamos es
colocar los pulgares en el cigomático y con el dedo índice levantar la mandíbula, nuevamente hacer una tracción mandibular. Siempre, ¿por qué fijamos con los cigomáticos? Con la intención de mantener fija la cabeza hacia el suelo, ¿no? Y evitar la movilización cervical, ya sea lateral o hacia adelante y atrás. Ahora, ¿pero qué pasa si tenemos este tipo de pacientes, ¿no? Donde no tenemos cómo mantener la vía aérea permeable, ¿no? O sea, no hay manera, ¿no? De que yo pueda decir cómo me aseguro esta vía aérea. La tracción mandibular no me va a servir. Entonces, para eso nosotros tenemos dispositivos de vía aérea, que nosotros tenemos que saber con qué contamos y saber qué es lo que vamos a hacer o cómo lo vamos a utilizar. Por ejemplo, si el paciente está patente la boca, yo puedo, y el problema es más un cuadro neurológico y que por eso no esté con, que la lengua sea la mayor obstrucción. Entonces, lo que yo puedo hacer es usar un tubo de Mayo. Dependiendo del tamaño, lo que requiera, ¿no? Puedo usar un tubo de Mayo. Pero, de repente, tengo fractura mandibular, puedo usar una, una cánula nasofaringea, ¿no? O sea, que me va a permitir mantener patente la vía aérea, no requiero nada más. ¿En qué casos puedo usar la cánula nasofaringea? En un paciente que está despierto también. ¿Por qué? Porque si yo uso este tubo de Mayo, el paciente con un reflejo nauseoso lo va a botar, pero un paciente con reflejo nauseoso sí me va a tolerar bastante bien la cánula nasofaringea. ¿Cómo ingresa? Ingresa por la base de la nariz y se va empujando simplemente hacia atrás y esto va a mantenerme ya viable la vía aérea. Pero si tengo un paciente que no puedo controlar la vía aérea y necesito intubarlo, pero no puedo intubarlo, puedo usar dispositivos supraglóticos que me van a ayudar a poder ventilar a este paciente. Puedo usar el combitubo. Este es un tubo especial que me va a ayudar a hacer una intubación a ciegas. ¿En qué casos me puede servir? Si es que tengo, por ejemplo, una sospecha de lesión cervical, me pueden estar sugiriendo, me pueden apoyar mis compañeros, alguien con la sujeción de la cabeza, mientras que yo hago la intubación sin mayor esfuerzo, a ciegas. ¿Por qué? Porque este tubo tiene 2 lúmenes. Lo más frecuente es que se vaya a esófago, pero este tubo tiene la característica de que tiene un orificio distal y también tiene orificios faríngeos. Sí, y tiene 2 balones para insuflación. Supongamos que el más pequeño es el tráqueo o esofágico, ¿no? O sea, que me va dependiendo al área donde ha entrado, ya sea a la tráquea o al esófago. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que una vez que yo coloco el tubo, voy a insuflar ambos y voy a comenzar a ventilar por el tubo 1. Si es que el tubo 1 está en esófago, por estos orificios faríngeos que van a estar más por encima de la bifurcación, vamos a poder ventilar los pulmones, pero vamos a darnos cuenta de que haya una adecuada elevación del tórax. Pero voy a auscultar, obviamente, ¿no? Pulmones y la boca del estómago, el epigastrio. Si es que da la casualidad de que justo me haya ido a tráquea, que es muy infrecuente realmente, vamos a tener una muy buena ampliación, pero ya voy a ventilar por el tubo número 2. Voy a comenzar a ventilar por el tubo número 2 que me va a dar de frente una ventilación por el orificio distal, ¿no? Que va a ser directamente en pulmones. Mientras que si ventilo por el 1, igual va a estar yendo, también puede ir también a esófago, ¿no? Entonces, esa es la idea del combitubo, ¿no? Que nos ayuda a manejar una vía aérea a ciegas. De repente, como en el caso de estos pacientes, ¿no? No puedo usar el combitubo, no puedo usar no puedo realizar una intubación porque es una intubación difícil, ¿no? O sea, no puedo realizar nada, lo que me toca es manejo quirúrgico de la vía aérea, ¿no? O sea, hacer una cricotiroidotomía, ¿no? Entonces, para eso también ya existen dispositivos, mejor dicho, pero si es necesario, a veces hay que hacer un corte y poder ingresar, ¿no? Con un tubo, para poder ventilar a este paciente. Entonces, todo esto de acá nos habla de
el manejo de la vía aérea, ¿no? Entonces, la letra A. Pasamos a la letra B. ¿Qué cosa es la letra B? Es la frecuencia ventilatoria. Perdón, la ventilación como tal. Ventilación o breathing en inglés. Eh, ¿en qué consiste esto? El, cuando hablamos de la ventilación, lo que nosotros vamos a valorar es la frecuencia ventilatoria y la oxigenación. La frecuencia ventilatoria, ¿cómo la voy a valorar? Voy a ver si el paciente respira, no respira, si respira rápido, respira lento, las características de la respiración. Voy a ver si este paciente respira de manera simétrica, asimétrica. Y en cuanto a la oxigenación, tengo un oxímetro y vamos a ver cómo está, o de repente no tengo un oxímetro inmediatamente y voy a ver si es que hay cianosis, la coloración, ¿no? De la piel. Entonces, eso es lo que yo voy a valorar. Hay desviación de la tráquea, hay asimetría, hay enfisema. ¿Por qué? Porque justamente nosotros valoramos el A, B, C, D, E, porque necesitamos tomar acciones rápidas. Hay acciones que nosotros tenemos que hacerlas en escena, en la escena del evento, para poder salvar la vida del paciente, porque no va a tolerar el traslado en esas situaciones, ¿no? Por ejemplo, un paciente que está con una frecuencia respiratoria muy alta, muy rápida, y yo no voy a tener una radiografía en ese momento, pero de repente tiene una respiración asimétrica, un tórax se amplexa y el otro no, y a la percusión veo o auscultación rápida, no hay murmullo, y de acuerdo al mecanismo del trauma, yo digo, esto de acá parece un neumotórax, tengo que descomprimir, ¿no es cierto? Entonces, una decisión que es inmediata, o si sospecho de un derrame pleural, un hemotórax, no ausculto ruidos cardíacos y es mate, a diferencia del otro que es timpánico, también, ¿no? O sea, no voy a, tengo que tomar una decisión. O de repente se trata de un tórax inestable, ¿no? O de repente se trata de un trauma torácico abierto. Entonces, dependiendo de todo eso, tengo que tomar una decisión. Cuando tengo un trauma de tórax abierto, yo no voy a retirar nada, ¿no? Al contrario, simplemente tengo que manejar, cubrir y trasladar lo más pronto posible. Recuerden, la evidencia es de que mientras menos tiempo en escena, más posibilidad de sobrevida del paciente y menos posibilidad de complicaciones o de secuelas. Entonces, ¿para qué voy a ver este tipo, la ventilación? Para tomar decisiones. Si el paciente está en apnea o una ventilación lenta, menos de 10, tengo que darle ventilación asistida, ventilación a presión positiva. Si la respiración está normal, no tendría que hacer mucho más, pero si de repente está rápida o está desaturando, tengo que dar oxígeno. Y yo tengo que dar oxígeno para mantener una saturación por encima de 95, 93, 94 por encima. Tengo que mantener ese tipo de saturación. ¿Por qué? Para evitar la cadena de eventos que nos va a llevar finalmente al daño orgánico múltiple. Finalmente, todos las acciones que vamos a tomar nosotros lo hacemos con una única función de tratar de mantener el organismo lo más compensado, lo más estable y fisiológico posible, ¿no? O sea, tratamos de dar todo lo necesario en lo que se pueda para tratar de mantener ese estado, ¿no? ¿Para qué? Para evitar la hipoxia, para evitar el incremento de los reactantes de fase inflamatoria, porque va a haber debido a la noxa que se está creando, a la hipoxemia, que puede deberse a una mala ventilación del paciente, a de repente una alteración de la ventilación perfusión que podría haber si en caso, por ejemplo, se trata de un neumotórax, ¿no? Etcétera, dependiendo, o contusión pulmonar, dependiendo de la causa, tengo que tratar yo de manejar y estabilizar a este paciente y darle lo necesario, el soporte necesario para que pueda ser trasladado a un establecimiento para manejo definitivo. Si tengo un paciente con neumotórax, me interesa saber dónde yo tengo que punzar para descomprimir. Si ven esta imagen o en esta de acá, siempre se dice, ¿no? Que usamos la línea media clavicular, segundo espacio intercostal para realizar mi punción. Eso es cierto, y nos va a funcionar en un paciente flaquito. Pero si tenemos un paciente obeso, no nos va a servir. Y por eso es de que se crea y se usa el cuarto y quinto espacio intercostal para, en la línea media axilar
para poder realizar también este tipo de punción. Y es más, ya no se habla necesariamente de punción, sino con disección digital. O sea, yo puedo punzar si es que me va a dar, porque el panículo adiposo a veces es mucho, pero en ese nivel nos puede ayudar. Pero si es necesario, yo voy a abordar además con mi dedo, o sea, en otras palabras, voy a hacer una introducción digital después de haber hecho un corte para ayudar a descomprimir un neumotórax a tensión. Obviamente, atención, si en caso se trata de un neumotórax, pero el paciente todavía está patente, tiene una buena ventilación que todavía puede tolerar, yo voy a trasladar a ese paciente en esa situación. ¿Por qué? Para disminuir los riesgos. Las decisiones y las acciones que se toman son para salvar la vida cuando se toman en escena, pero si no, yo puedo esperar y llevarlo al establecimiento para que se pueda realizar una intervención con mayor nivel de seguridad. Ahora, si tengo un derrame pleural, no voy a hacer en el segundo espacio intercostal, voy a ir al cuarto o quinto o sexto espacio intercostal, línea media axilar, para hacer una descompresión. Pero ¿en qué casos? En un derrame masivo que me esté comprometiendo el estado del paciente y que pueda evitar que o mejor dicho, que pueda este paciente fallecer debido a eso, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre en el caso de un trauma, un trauma torácico abierto, ¿no? O sea, por ejemplo, un paciente que recibió, y que ha pasado, ¿ah? Y que ha pasado, he trabajado en provincia, y me llegó una vez un paciente que había recibido una lesión, había sido embestido por un toro y tenía una lesión penetrante con uno de sus astas, ¿no? O sea, de sus pechitos. Había perforado el tórax había perforado el tórax, y había generado un neumotórax, ¿no? Entonces, existe un mecanismo que existe la válvula de Heimlich en realidad, pero cuando estamos en prehospitalario y si no lo tenemos, una manera práctica es colocamos el apósito o varias gasas, usamos el mismo plástico del envoltorio, obviamente por el lado más estéril, hacia adentro, lo cubrimos, pero no vamos a sellar los 4 partes, no vamos a sellar solamente 3 lados, dejando uno hacia afuera, uno abierto. ¿Con qué intención? De que cuando el paciente expire pueda ir saliendo por acá el aire, pero cuando inspire no ingrese. ¿Ya? Entonces, eso es cómo vamos a manejar en cuanto a la ventilación. La C viene de circulación o circulation, donde nosotros vamos a valorar, ¿qué cosa? La perfusión, el pulso y la piel. La perfusión vamos a verlo con el oxímetro a veces, ¿no? No va a captar. También vamos a ver en el pulso mismo, ¿no? Si es que hay pulso, dónde podemos marcar los pulsos, dónde podemos encontrarlos y los principales puntos, ¿no? Que tenemos para encontrar el pulso arterial. Si yo encuentro un pulso radial, posiblemente este paciente tenga una presión en 80, una presión sistólica por lo menos en 80. 50, perdón, en 60. Si encuentro pulso braquial, perdón, 80 está bien. Si encuentro pulso braquial, posiblemente esté en 60 a 70 de presión sistólica, ¿no? O sea, por lo menos. Entonces, ¿qué significa? Que si yo encuentro un pulso radial, voy a decir, bueno, por lo menos está en 80. Si encuentro pulso braquial, voy a decir, de repente por lo menos está en 60 de presión, o sea, no está más bajo. Difícil que un paciente con 40 o 50 de sistólica, yo encuentre un pulso arterial braquial. Ahora, esto me sirve para hacer un cálculo rápido y tener que tomar alguna decisión, ¿no? Eh, Después, ¿qué más voy a valorar? La piel, si está moteada, ¿no? La piel o mottling. Esto nos ayuda muchísimo para valorar la perfusión y el estado de shock. Todo esto es para valorar el estado de shock. Y la piel, si es que está sudorosa, diaforética. Un paciente en un momento, o sea, en una situación de un clima frío y está diaforético, pues eso es ilógico, ¿no? Entonces, posiblemente este paciente ya esté en shock. Entonces yo tengo que dar todo lo necesario para tratar de evitar el progreso, ¿no? Por ejemplo, un paciente en shock yo tengo que manejar y darle oxígeno, así en teoría no tenga nada pulmonar, ¿no? Pero tengo que dar oxígeno porque tengo que ayudar a que ese poquito, o si está sangrando, por ejemplo, ese poquito hemoglobina tengo que tratar de saturarla al máximo para que pueda entregar oxígeno a los órganos y tratar de salvar mayor cantidad de tejido.
Otra manera de valorarlo también es la perfusión, ¿no? Haciendo una compresión digital, idealmente debería ser en el pie, pero valorar el retorno o el tiempo de llenado capilar, ¿no? ¿Cuánto tiempo debería yo presionar? Por lo menos unos 10 segundos y luego retirar. Si yo hago una presión de 2 segundos, 3 segundos y suelto, no es del todo valorable. Importa que sea una presionar durante unos 10 segundos y al soltar, valorar el tiempo de llenado. Entonces, con respecto a eso, es lo que vamos a valorar en cuanto a circulación. Ahora, todo lo que estoy mencionando hasta ahora, A, B, C, lo hago muchas veces al mismo tiempo. Es más, vamos a ir a la letra D y al final vamos a explicar cómo es que esto ocurre. La letra D nos habla de disability o discapacidad. Entonces, acá yo veo principalmente el estado neurológico del paciente. Si este paciente ya está confuso, está agresivo, combativo, no coopera, yo tengo que decir, este paciente o tiene un TEC o es una hipoxia, hasta demostrar lo contrario. Es lo primero que yo voy a pensar. Entonces, necesariamente si necesito dar oxígeno, de repente necesito manejar un trauma encefalocraniano, o sea, yo tengo que manejar eso, pensar primero en eso y tratar de manejar todo basándome en eso. Entonces, si encuentro oxígeno disminuido, ya sé de dónde venía, era una hipoxia lo que me está generando esto, ¿no? Entonces, le voy a dar oxígeno. De repente, está en estado de narcosis por hipoventilación severa. ¿Debido a qué? La hipoventilación, de repente ha estado en un área, por ejemplo, ¿no? Un área encerrado con monóxido de carbono, o de repente tiene una lesión en tórax que está haciendo que hipoventile, o de repente sí es un tema neurológico, está hipoventilando por eso, ¿no? Por eso hablamos también de lesión del sistema nervioso central. De repente es por drogas. Entonces, también podría estar agresivo, confuso por una intoxicación o o por drogas en general, o de repente porque hay depresión del sistema nervioso central también, ¿no? O sea, también por drogas. O un trastorno metabólico, de repente es un paciente con una cetoacidosis diabética. Entonces ahí se van a dar cuenta que también es importante los antecedentes que vamos a ir viendo son incluso más adelante. De repente es un estado hiperosmolar, ¿no? O sea, trastornos metabólicos que puedan estar generando. Puedo ver en ese momento una evaluación rápida de las pupilas, más o menos para tener una idea de qué cosa puede haber pasado y determinar el manejo que voy a hacer. Y obviamente, ¿no? La escala de coma de Glasgow es la que está indicada también para tener una valoración inicial del estado de discapacidad o disability en el caso de la valoración inicial de este paciente, ¿no? Valorando la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora, que creo que todo el mundo lo conoce, ¿no? Igual acá lo he dejado para que lo puedan recordar, ¿no? Sabemos que lo mínimo en la escala de Glasgow es el 3 y lo máximo es el 15, ¿no? En cuanto a la E, hablamos de exposición de las lesiones, exposición de la herida. En esta imagen, sin caso, por ejemplo, fuese por una bala, tengo yo que hacer un corte de esta zona, respetando esta zona, ¿no? Respetando la evidencia en el polo, porque esto de acá va a ir para peritaje, finalmente, ¿no? Eh, Tengo que hacer la exposición de todo el cuerpo. Se habla de que muchas veces la lesión más grave a veces está en la parte que no descubrimos, pero si en caso estamos en una zona fría, tenemos que controlar, además de la exposición, tenemos que controlar la escena, o sea, tengo que controlar de que ni bien expuse, descubrí, desaté, paré e inmediatamente también volver a cubrir al paciente. ¿Por qué? Recordemos que la hipotermia es uno de los grandes factores que pueden conllevar a la mortalidad del paciente, ¿no? Entonces, descubrimos, pero también luego cubrimos y manejamos y evitamos que este paciente entre en hipotermia. Entonces, eh, posterior a ello, continuamos ya con la valoración secundaria. Pero antes de hablar de la valoración secundaria, vamos a hablar nuevamente de nuestro XABCDE. ¿Por qué en nuestra valoración inicial? Porque si bien es cierto, esto parece que va paso por paso por paso, estos pasos son, pero para el manejo inmediato que yo voy a tener de estos pacientes dependiendo de lo que vaya, el orden en el que yo debería ir solucionando las cosas. Pero todo esto muchas veces ocurren de manera inmediata. O sea, ¿a qué me refiero? Desde el momento que yo tengo mi impresión o tengo mi impresión general del
desde el momento que yo tengo que tomo la impresión general de la escena, yo veo a lo lejos este paciente que está sangrando. Me dicen, la escena está limpia, puedo ingresar. Comienzo a acercarme al paciente y voy viendo dónde está sangrando, de dónde viene ese sangrado y voy de frente y comprimo. Comienzo a comprimir o a empaquetar de repente. Empaqueto y pido a alguien que comprima y le digo al señor, ¿cómo está? Me presento si es que está despierto, si es que no, voy valorando, pero me acerco y le digo, ¿cómo está? ¿Qué pasó? Mientras yo le voy preguntando, le voy tocando, cojo en la mano, cojo eso y voy viendo pulso. Al tocar pulso, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Estoy sintiendo si la piel está sudorosa o no está sudorosa. Voy sintiendo el pulso, cómo se encuentra. Puedo ir viendo si es que hay perfusión. Pero mientras yo voy preguntando y el señor me responde, supongamos el paciente o la víctima me responde, yo sé que este paciente tiene la vía aérea patente, la vía aérea permeable, y posiblemente la ventilación podría estar agitado o no, pero yo ya estoy viendo cómo va ese patrón ventilatorio mientras estoy tocando el pulso. Y si el paciente en ese momento me responde de manera orientada, pienso su estado neurológico. Ya voy tomando ya datos. Y si se dan cuenta, en menos de, posiblemente de 30 segundos, yo ya tenga cubierto A, B, C, D y X, ¿no? O sea, posiblemente en menos de un minuto yo ya tenga todo esto con una impresión general inicial. Si de repente me acerco y hago no hay lesión exsanguinante, pero tiene la vía aérea que no está patente, porque yo, señor, hola, ¿me escucha? No, mientras lo estoy tocando, no está sudoroso, pero está inconsciente y voy viendo que no ventila, yo me aseguro de manejar la vía aérea y comienzo a ventilar. Y mientras voy ventilando, ya se va averiguando, auscultando de repente en una primera instancia por qué no está ventilando, qué ha pasado, ¿no? Entonces, todo esto de acá ocurre de manera simultánea, pero el orden para el cual yo tenga, supongamos que tiene los cuatro alterados, yo tengo que ir actuando en ese orden para tratar de salvar la vida de este paciente. Y mejor si tengo más personas que puedan encargarse de todo esto. Cuando el líder ingresa, cuando el líder llega y son varios en el equipo, muchas veces dice, te encargas del sangrado, a otra persona le dice, te encargas de la vía aérea y la ventilación, y a otro te encargas de la circulación. Entonces, con eso uno ya va con una idea fija, ingresan todos a la vez a ver al paciente, pero cada uno se encarga de un área diferente. Lesión encontrada, o sea, lesión crítica encontrada es la lesión crítica tratada. Te encuentro un paciente que está haciendo un pésimo patrón ventilatorio porque ha hecho un neumotórax a tensión, inmediatamente yo tengo que estar pensando en que tengo que descomprimir. A eso me refiero. Entonces, esa es nuestra valoración primaria, nuestra valoración inicial en un paciente crítico, ¿no? Y la idea es que todo esto lo hago yo dentro de los 10 minutos, incluso en presentar al paciente y subirlo a la ambulancia, ¿no? O sea, dentro de 10 minutos tengo que tener eso. Ahora, si mi paciente no es crítico, o sea, no tiene ninguna lesión que comprometa su vida de manera inmediata, yo tengo tiempo de hacer en ese momento también mi valoración secundaria. ¿Y qué significa valoración secundaria? Es volver a repetir lo mismo, pero ampliando la situación. Tengo que hacer este sistema: ver, oír y sentir. O sea, cuando el paciente tiene problemas menos graves, tengo que en ese momento voy a hacer mis funciones vitales. Usualmente esto a veces lo hacemos cuando ya está en la ambulancia o mientras se está preparando al paciente para subirlo a la ambulancia. ¿Qué significa eso? Que yo voy a ir revisando ya los problemas menos graves. O sea, ya atendí los problemas que podían haber, que podían haber matado al paciente en ese momento, ¿no? Entonces, esto de la evaluación secundaria, esto ya se hace incluso de manera continua. Si ya estamos en el traslado, se hace una vez, al rato nuevamente. O sea, siempre hay que estar monitorizando y en constante evaluación del paciente. Ver, ¿qué voy a ver? Si la hemorragia que yo contuve sigue contenida o de repente ha vuelto a sangrar. De repente la piel tenía un moteado pequeño y ahora el moteado ha incrementado de área, se ha extendido. De repente voy observando si es que existen más lesiones. ¿Qué es lo que voy a oír?
voy a oír si es que de repente el paciente tenía una vía aérea patente y no tenía yo que hacer nada, y de pronto escucho que comienza a tener estridor. De repente era un paciente que estaba en un área de incendio. Primero estaba tranquilo, no había problemas, y comienza a tener estridor laringio, ¿no? Entonces tengo que estar atenta, valorando. Voy a auscultar mejor los pulmones, porque si ausculté en algún momento y estaba todo normal, tengo que volver a hacerlo de una manera mucho más detallada. Si hay algún otro tipo de sonido, me olvidé decir también, cuando ver cómo se mueven los pulmones, si se mueven normal, se mueven simétricos o asimétricos. Y en sentir, ¿qué voy a hacer? De repente el paciente no estaba diaforético y ahora sí. Voy a palpar si es que encuentro alguna fractura. Voy a sentir de repente si hay enfisema, de repente que no detecté en ese momento, ¿no? O sea, por eso es importante la reevaluación y monitoreo durante también todo el traslado, ¿no? Ahora, si el paciente está estable, puedo de repente tardar un poco más, pero si el paciente está inestable, lo que yo tengo que hacer es tardar lo menos posible en la escena y tardar lo menos posible en la escena y, ir lo más pronto posible a un establecimiento para manejo definitivo. Y para completar, finalmente tenemos la historia que es una historia muy compacta. En inglés está como sample o, o en español que le colocan como Samuel, ¿no? ¿Y para qué nos sirve esta regla mnemotécnica? Es para recordar los puntos claves para nosotros tomar en cuenta informar a la llegada al hospital, al personal que lo vaya a recibir, ¿no? La S de síntomas. El paciente, ¿cuáles son los síntomas que tiene en este momento? Y lo que yo encontré y lo voy a reportar, ¿no? ¿De qué se queja? ¿Tenía dolor? ¿Estaba consciente? ¿Estaba inconsciente? ¿Cuánto estaba su Glasgow? ¿No? Lo que yo puedo haber encontrado. Eh, Alergias, ¿no? Si el paciente tiene alguna alergia conocida, lo voy a reportar en ese momento. Muchas veces, mientras un grupo de personas está atendiendo al paciente, alguien debe comenzar a tomar datos de lo más pronto posible, justamente basándose en esta regla mnemotécnica, y dentro de esos 10 minutos también, ¿no? O sea, todo esto es dentro de esos 10 minutos, tomando lo más rápido posible estos datos de manera dirigida, ya sea al familiar que pueda estar presente o al espectador, ¿no? Tomar los datos máximos que se pueda. Si ha estado tomando medicamentos, si toma medicamentos de manera habitual o no, y si toma anticoagulantes, por ejemplo, recontra importante saber si toma anticoagulantes, porque el paciente podría estar anticoagulado y haber sufrido un accidente de tránsito, ¿no? Si usa drogas, ¿no? O sea, todo lo que es ese tipo de información sobre medicación. Luego tenemos antecedentes, ¿no? Como antecedentes médicos quirúrgicos, si el paciente había sido operado, de repente tiene una cirugía previa reciente, de repente es diabético, ¿no? Y para pensar de repente en que tal vez es una hipoglicemia, si el paciente fue encontrado inconsciente o se ha convulsionado, si tomó su medicación. La última comida o la fecha de última regla. En inglés está del last meal, ¿no? Bueno, es cuántas horas ha pasado de su última comida. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que van a entrar a la sala de operaciones y también se necesita conocer sobre todo para realizar la intubación y tratar de disminuir al máximo posible la posibilidad de aspiración, ¿no? ¿Cuándo fue su última regla, su fecha de última regla, ¿no? Averiguar si es que de que esta paciente pueda o no estar embarazada. Y finalmente eventos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué situación se dio para que haya ocurrido este accidente o este evento, este suceso, ¿no? O sea, todo el evento previo o el evento alrededor de todo lo que pueda haber pasado. Entonces, esa es la idea de tener de armar esta pequeña historia clínica, ¿no? Es una anamnesis muy corta con cosas específicas que va a servir para también continuar y poder dar herramientas al equipo que se va a entregar este paciente. Y finalmente, ¿no? Ya recapitulando el tiempo lo es todo. Paciente crítico, lo máximo, no debería pasar de más de 10 minutos en escena. Tiene que ser lo más breve posible. Cuando se trata de un paciente crítico. ¿Y qué cosa es un paciente crítico? Es un paciente que tiene condiciones que amenazan su vida.
Por ejemplo, la X de hemorragia exsanguinante. La vía aérea, vías respiratorias inadecuadas o amenazadas. Si tenemos un Glasgow bajo, menos de 6, menos de 8, paciente que tenemos que manejar la vía aérea, ya sea de repente con dispositivos de vía aérea avanzada como una intubación, pero si es que no es posible y eso me va a retardar la atención de un paciente, yo puedo manejarlo simplemente con una vía, con una bolsa válvula máscara, ¿no? Como que es, por ejemplo, la marca Ambu. Si vemos la vía aérea que está obstruida, ¿no? Y es imposible poder retirarlo por arriba, hay que hacer una cricotiroidotomía de emergencia, ¿no? Entonces, son situaciones que se tienen que realizar inmediatamente y dentro de esos 10 minutos. Son acciones rápidas y críticas, ¿no? La ventilación, dependiendo de la situación, de cómo se encuentra la oxemia, yo puedo dar oxígeno, usar dispositivos para controlar la vía aérea y controlar la ventilación. El estado neurológico también lo voy a ir valorando, viendo cómo está la escala de coma de Glasgow, si hay déficit motor, déficit sensorial y la evolución en el transcurso del tiempo, porque yo tengo que hacer monitorizaciones máximo cada 5 minutos hasta que yo llegue al hospital de cómo va evolucionando. Entonces, basándome en qué? En el ver, oír y sentir. Tengo que estar al pendiente con todos mis sentidos bien puestos para estar al pendiente de este paciente que yo estoy trasladando. Entonces, bueno, básicamente era todo esto con respecto a la atención inicial. Obviamente es mucho más complejo. Es importante poder repasar la fisiología y la fisiopatología del trauma, ¿no? Porque muchas veces es eso lo que nos va a ayudar mucho a nosotros a poder tener el pensamiento crítico y tomar las decisiones adecuadas en el momento oportuno. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Es todo con respecto a la presentación que tengo el día de hoy. Gracias.